de YouTube. Y si el video anterior que tuvieron hace unas horas solo fue un calentamiento para lo que viene a continuación. En esta ocasión vamos a, como en mis historias de Instagram, triunfó el video, triunfó que diga la encuesta, así que vamos a tener el experimento Simpson parte 1 y 2. Así que vamos a la video reacción. Ok, vamos a ver este de Creepypastas Everywhere. Ok, vamos a darle. Recuerdo que, cuando era un niño, solía ver durante horas la televisión. Eran pocos los programas que mis padres no me permitían observar. De entre esas series, destaca en mi memoria una en particular. Los eventos que les narraré ahora podrían resultarles un tanto burdos, y lo entiendo, pero créanme, de eso no tienen nada. Para mi mala suerte tuve que aprender esto a la mala. Los siguientes acontecimientos tuvieron lugar hace apenas unos días, pero para contarlos como es debido, debemos retroceder hace ya varios años, a mi infancia. Primero que nada, déjame preguntarte algo. ¿Has visto alguna vez a estos personajes? Puedo dar por sentado que, si estás viendo esto, lo has hecho. Y cómo no hacerlo si, por sí sola, esta serie podría ser más conocida que los presidentes más importantes de toda la historia. En fin, si aún te lo cuestionas, deja de hacerlo. En efecto, Los Simpsons era aquella serie que mis padres no me permitían ver. Decían que su humor no era apto para un niño. Esto siempre me molestó un tanto. Al ser la serie de moda en aquel tiempo, todos mis amigos hablaban de lo que pasaba en cada capítulo. Recuerdo también que por aquella época corría el rumor de que Fox estaba trabajando en una película realista de los personajes de la familia amarilla. Estos rumores causaban una gran incertidumbre, sobre todo porque, aunado a ellos, corría otro mucho más oscuro, y si me permiten expresarlo, a la mayoría, en aquel entonces, nos parecía una completa estupidez. Dicho rumor hablaba de que se estaba experimentando con humanos y animales para lograr crear seres vivos idénticos a los Simpsons para esta película. Este rumor tonto fue creciendo cada vez más y más, ya que, por esas mismas fechas, las desapariciones infantiles crecieron de una manera abrumadora. Inclusive, los padres hacían bromas de mal gusto a sus hijos diciendo que, si salían solos a la calle, si tardaban más de lo debido en volver de la escuela, o si hablaban con desconocidos, serían secuestrados para el experimento Simpson. El rumor creció y creció tanto que, súbitamente, de la noche a la mañana, Fox anunció que la grabación de la película sería cancelada por causas de fuerza mayor. Algunos murmuraban que la razón era obvia. Se decía que las autoridades estaban cerca de descubrir los experimentos. En lo personal, siempre consideré que no querían arruinar la serie como comúnmente pasa cuando a una animación se le hace una versión con personas reales. Pasaron unos meses y mi padre consiguió un trabajo mucho mejor en Montana. Tuvimos que mudarnos. La idea no me había gustado mucho al principio, pero las cosas no iban de todo bien en la casa con el sueldo actual de papá. Así que no podía quejarme. Por cierto, casi lo olvido. Montana era justo el lugar donde se decía se hacían las grabaciones de aquella película que nunca vio la luz. La gente en el sitio no era diferente a la del resto del mundo. Todos envueltos en sus asuntos y problemas, y casi siempre sin molestar a nadie. En mi nueva escuela hice varios nuevos amigos y conocí a una chica llamada Holly. Era extraordinariamente hermosa, pero para mi mala suerte no me veía más que como un amigo. Holly era mi vecina, así que caminábamos juntos todos los días hasta la escuela. De camino
siempre observábamos una especie de edificio viejo a lo lejos, como una especie de cárcel. Era muy grande y gris. Además, tenía salidas de gas muy parecidas a las de las fábricas. Holly me contó que en el pueblo había el rumor de que en ese lugar se realizaba el famoso experimento Simpson del que tanto se hablaba. Debo admitir que en ese momento no pude contenerme las ganas de reír. Holly se molestó bastante conmigo y regresó a su casa. Más tarde me enteraría que el hermano menor de Holly era uno de los niños que había desaparecido en los tiempos de filmación de aquella maldita película. En cuanto Holly me permitió acercarme a ella, me disculpé por mi actitud. Ella aceptó la disculpa y me contó que, después de la desaparición de su hermano, sus padres y los padres de otros niños desaparecidos habían intentado buscar explicaciones en aquel centro de filmación, pero al llegar a él, no había nadie dentro. Todos se habían ido. Fox se negó a dar una explicación argumentando que no eran más que leyendas urbanas creadas por el morbo de las personas. En lo personal, yo, y creo que todo ser humano cuerdo en la época, creíamos que Fox tenía razón. Como sea, en especial en Montana esto no era un juego para nadie, ya que justo ahí era donde más niños habían sido alejados de sus familias durante esa época. Pero el tiempo pasa y por fuerte que sea el recuerdo, tarde o temprano las personas olvidan. Holly se casó con un sujeto después de terminar la preparatoria. Lo último que sabía de ella es que no la trataba nada bien y que ella había tenido problemas con el alcohol y otras sustancias. Yo me gradué de la universidad y también intenté hacer mi vida por otro lado. Me mudé muy lejos de Montana. Estaba casado y tenía un hermoso hijo. Pongan atención porque este niño es tal vez la única razón por la que he decidido contarles mi historia. Su nombre es Morgan. Y el día de hoy son exactamente 25 días con 14 horas desde que él desapareció. En estos momentos me dirijo a Montana porque, por extraño que esto pueda sonarles, estoy seguro que es aquí donde encontraré todas las respuestas que tanto estoy buscando. Hace unos días pude contactarme con Holly. Creemos que todo está regresando a Montana, pero esta vez no descansaremos hasta saber qué está pasando. Creo que ya inició la parte 2 o... Ah, no, todavía no. Soldados, esta es la primera parte de una nueva historia original del canal, escrita por mí. Ya está aquí. La segunda parte saldrá muy probablemente el día de mañana. Y cada fin de semana encontrarán otra historia original en el canal. Esta vez, créanme, estoy de regreso y muy pronto hablaré con ustedes. Por lo pronto, buenas noches. Bueno, gente, vamos... Ah, no, me equivoqué. Ya no sé qué digo. Porque yo creí que había iniciado la parte 2. Bueno, ya la vamos a arrancar, gente. Soldados, esta es la segunda parte de una historia que literalmente comencé hace un año y que posee más de 7 millones de vistas y cientos de miles de likes. Después de tanta espera, al fin continuaremos. Otra vez la misma imagen así de muchos así cuadros de video. La publicidad yo me la voy a quitar para que así no haya complicaciones. El experimento Simpson, capítulo 2. Tras algunas horas de viaje, al fin llegué de vuelta a Montana.
La pequeña casa de mis padres, a la que nos mudamos hace años y a la que creí nunca más iba a regresar, aún pertenecía a mi familia. Holly debía llegar mañana, pues tenía que terminar algunos pendientes del trabajo. Además, al parecer sus problemas matrimoniales habían crecido aún más desde la última vez que hablé con ella. Aunque, según lo poco que me dijo por teléfono, se había rehabilitado de sus problemas de adicciones. En fin, decidí pasar la tarde caminando por el pueblo. Notaba que, aunque habían pasado casi 15 años, aún habían algunos carteles pegados en la calle, buscando a aquellos niños desaparecidos. Cuando era pequeño, nunca imaginé cuánto les dolía a esos padres que alguien de la noche a la mañana les quitara la pieza más importante de sus vidas. Por cierto, aprovecharé este tiempo para contarles un poco lo que sucedió. Quiero contarles cómo es que ese pedazo de mi alma, mi propio hijo, desapareció. Antes de que esto sucediera, mi pequeño decía tener sueños muy extraños relacionados con una especie de monstruos amarillos. Según lo que él narraba, al despertar agitado, eran una especie de niños y hombres deformes, con peinados extraños. Una mujer con el cabello azul, un niño con una risa escalofriante que no tenía cabello, solo una especie de puntas amarillentas al final de su cráneo. Un hombre calvo de ojos saltones que también tenía la piel infestada de ese color amarillento. Por lo menos eso es distinto. A la par que mi pequeño Daryl me contaba sus sueños, mi temor crecía. Lo último que me contó la mañana del día en que desapareció es que sentía que desde una fábrica alguien le pedía ayuda. Alguien llamaba su nombre con fuerza y él tenía que ir. Él en verdad quería ir a ese sitio. Mis ganas por irrumpir en esa vieja fábrica cada vez crecían más y más, pero decidí esperar a Holly, quien por suerte adelantó el viaje y había llegado esa misma noche. Al verla, me di cuenta que seguía tan hermosa como cuando éramos tontos adolescentes. Sin embargo, no se veía ni la mitad de feliz de como la recordaba. Parecía haber pasado rato llorando. Además, pude notar que su maquillaje intentaba esconder la marca de un golpe en su rostro. Al verme, Holly solo me abrazó. Estoy seguro que con esta pequeña acción, ambos intentábamos decirnos que todo estaría bien. Fuimos a casa. Holly me contó que no éramos las únicas personas en regresar a Montana. Varios otros chicos, menores o mayores a nosotros, viajaban al sitio como si todos estuvieran atravesando algo similar. Bueno, no sé cómo se llama. Aún no le contaba a Holly sobre los sueños de mi hijo, cuando ésta comenzó a hablarme sobre algunos sueños que desde hace unas semanas comenzó a tener. Holly me dijo que en ellos escuchaba la voz de su hermano llamándola, pidiéndole ayuda, rogando ser liberado. Mientras Holly me contaba esto, mis manos temblaban, comencé a sudar, en verdad tenía miedo. Le di las buenas noches. Yo dormiría en el sofá y Holly en mi antigua habitación, pues esta era la única donde aún había una cama. Sin embargo, durante la noche, Holly se acostó a mi lado en el pequeño sofá, rodeándose con mis brazos. No podía dejar de sentir lo mismo de siempre por ella. Aún la amaba. Sin embargo, eran aún más fuertes el pensamiento de mi hijo llamándome. No soportaría perderlo. Desde que su madre murió, luego de darlo a luz, mi hijo se convirtió en el motor de mi existencia. A la mañana siguiente, Holly preparó un poco de café y salimos directo a aquella fábrica. Por alguna razón, encontramos a varias personas caminando entre la montaña que llevaba a la vieja construcción. Todos tenían la misma mirada, aquella que reflejaba tanto miedo como decisión. Holly y yo
Entendimos que ellos eran como nosotros. Otra vez esa imagen de los Al Simpsons llegar, en live action. Holly y yo decidimos entrar por el sitio menos pensado, las viejas salidas de humo de la fábrica. Oh, la fábrica de Teníamos que ser video. muy cuidadosos y tratar no resbalar, o lo único que encontraríamos sería una muerte segura. En el sitio aún había escenografía que al parecer Fox había usado para la película. Era muy curioso, aunque nos habíamos topado con varias personas que pretendían entrar al sitio. Al parecer, dentro de la factoría solo estábamos Holly y yo. Comenzamos a caminar hasta que llegamos a una especie de centro de maquillaje. Noté que en el suelo había tirado una especie de pintura amarillenta. Creí que estaba alucinando, pues en el charco de pintura fresca, una especie de dedo invisible comenzó a escribir: papá, ayúdame. Di un brinco del susto, pero el verdadero terror apenas comenzaba. Miré hacia todos lados y Holly no estaba. Comencé a gritar su nombre y ella respondió, pero parecía estar muy lejos de mí. Dijo que había visto a su hermano y que tenía que seguirlo. Lo último pues, que imagen escuché de Homero Simpson. fueron los pasos de Holly Mientras que corriendo en voy a el checar piso en qué año se metálico. subió este video. Escuché una risa inocente. Daryl, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Pregunté, pensando en la posibilidad de que era mi Estoy hijo checando y en que qué estaba año escondido en se subió algún este lado video. tras haberse asustado. Sin embargo, la risa subió el tono y esta era realmente perturbadora. Iluminé con mi linterna hacia mis espaldas y pude ver una sombra. Era la silueta de un niño pequeño que, en lugar de cabello, tenía una especie de puntas. Aún entre la oscuridad, pude notar claramente el tono amarillento de aquella figura que ahora corría lejos, mientras seguía con esa horrible risa burlona. Intenté llamar a Holly, pero al parecer ya no me escuchaba en lo más mínimo. Bajé a una especie de sótano en el que parecía haber un escenario pequeño, como un cuarto de ensayos. En unas viejas sillas habían un tipo de cuadernillos con un guión antiguo, en los cuales se encabezaba el texto: Los Simpsons, la película. Mi corazón comenzó a latir bruscamente, en especial cuando escuché la voz de una mujer. Veo que tú también decidiste venir. Cuando volteé, solo pude ver la sombra de una figura femenina con un cabello muy extraño. Era casi tan largo como su propio cuerpo, Gente, mis historias de Instagram como voy una a poner especie de encuestas arbusto si que quieren estaba fijo que sobre su reaccione cabeza. a que La mujer convirtieron a un se hombre desvaneció tan rápido como en Mickey apareció. Mouse o algo así se De llama. pronto, Si quieren ver escuché ese la voz video, de una les niña. estaré poniendo en mis encuestas. Ven aquí, en mis yo te historias de ayudaré. Instagram, una encuesta. Decidí seguirla. Se escuchaba sincera. Cuando iluminé con mi lámpara su rostro, mi corazón latió tan rápido que mi pecho comenzó a arder. Era una niña casi De desfigurada. verdad, no sé por qué, pero me Su da risa piel eso. se veía sumamente irritada, como si alguien le hubiera tatuado tinta amarilla en el rostro. ¿Qué te hicieron?, dije intentando calmar mi cuerpo que no paraba de temblar y controlando mi tartamuda voz. La niña o criatura, lo que fuera, respondió: no lo culpes a él, todos tenemos sueños y supongo que este era el suyo. Él solo quiere terminar. Debes irte, tú no eres parte de esto, dijo. ¿Él? ¿Su sueño? ¿De quién hablas? Lo que sea que haya sido, se llevó a mi hijo. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Holly? ¿Es el mismo de hace 15 años? Maldición, responde algo. Sí, él comenzó esto hace 15 años. Ahora vete, dijo aquella niña, y luego se desvaneció en el aire. Seguí caminando. Caminé y grité horas y horas antes de darme cuenta que estaba caminando en círculos. Pero esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Soldados, esta es la segunda parte que literalmente esperaron por más de un año. Veamos esto como una película. Solo falta un capítulo más para concluir con esta historia. Si quieren ver ya mismo el capítulo final, escríbanlo ahora mismo en la caja de comentarios.
denle pulgar arriba a este video y en cuanto lleguemos a los 100,000 pulgares arriba, subiremos el capítulo final. Estoy Voy a darle seguro like que aquí porque yo luego quiero de ver en tanta serio la espera, fase 3. valdrá la pena. Bueno, que hasta aquí ha llegado Muchas el video de gracias hoy. por Yo ver soy su este servidor video. Draco Y si Alex. se suscribieron a mi canal, Y me despido. no duden que me estarán Chao. escuchando. Hasta la próxima.